Buena imagen. No me avergüenzo del Evangelio. Les pregunto en esta mañana, ¿cuántos se avergüenzan de ser cristianos? ¿No? No. Bueno, amén. Gloria a Dios. Pero bueno, por si hay alguien o ahí en YouTube, aquí no, acá en YouTube, si hay gente que ha de pensar, ay, pero vamos a aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no me avergüenzo? ¿Por qué no me debo de avergonzar? ¿Qué me hace fuerte para estar en el Señor? Vamos a leer este versículo, que quiero que me ayuden. Yo sé que ustedes son buenos para leer, ¿sí? Y vamos a ir lentamente para que todos, es un solo versículo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ay, leen bien bonito. Quiero oírlo otra vuelta. Vamos a otra vuelta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, te pedimos por esta palabra en esta mañana, Señor. Danos sabiduría para entender tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor, para ser buenos cristianos. Te pongo todo esto, que esta palabra quede en nuestras mentes y en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, el tener vergüenza es un síntoma muy grande de inseguridad en las personas. Amén. Aquel que es vergonzoso es que está muy inseguro de sí mismo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y creo que todos pasamos por ahí cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Y todavía algunos cuando son adultos, pero creo que ya cuando somos adultos ya estamos más seguros de quiénes somos, qué es lo que queremos y en quién creemos. Amén. Esto pasa muchas veces, les digo, en la niñez, en la juventud. Jóvenes, ¿saben qué? Ustedes siempre estén seguros de lo que están haciendo. Niños también, estén seguros. Ustedes son hijos de Dios. Amén. Ustedes con más razón, los niños y los jóvenes, con más razón son hijos de Dios. Amén. Así es que son especiales para Dios. Así es que no digas, es que soy muy alto. Hay gente que dice, es que soy muy alto y soy vergonzoso por eso. Es que soy muy flaquito y soy vergonzoso. Es que soy muy gordito. No, ¿saben qué? Sean como sean, Dios los ha hecho perfectos. Amén. Amén, gloria a Dios. Somos perfectos. O sea, cada uno de nosotros, no hay un doble. Todo el mundo no hay un doble. Esa es la perfección de Dios. Han oído niños y jóvenes lo de la genética, ¿va? Los genes y todo ese tipo de cosas. ¿Lo han oído? ¿Saben qué? La ciencia ha descubierto que por medio de la genética no hay un solo ser humano que sea igual. En todas las generaciones, en todos los miles de años que hemos pasado en esta tierra, no hay nadie que sea igual. ¿Y saben por qué? Dios es perfecto. Hizo la genética de cada uno de nosotros diferente. ¿Sí han oído eso, va? Que ahora hasta cuando te van a sacar ya antecedentes penales, ya están agregando ahí la genética de cada persona. Porque cuando alguien hace algo o hizo algo malo, alguna cosa mala por ahí, por medio de la genética lo van a cachar, ¿sí? Ya está tan avanzada la ciencia, y la ciencia tiene buenas cosas. Ha avanzado en esa área que ahora pueden saber quién es el que hizo eso sin ningún 100% seguros de que es esa persona. Amén. Entonces, Dios nos hizo tan perfectos. ¿Saben por qué hizo Dios esa genética en cada uno de nosotros? Para cuando lleguemos delante de su presencia, no haya un doble ahí. Nadie va a ver. No, es que yo no soy, Señor, te equivocaste. Fíjense. Apenas estamos descubriendo que tenemos un código de genética especialmente para nosotros. Apenas está. Fíjense cuán grande es la sabiduría de Dios, que hasta apenas estamos descubriendo cosas que Él en su grandeza hizo, ¿sí? O sea, tenemos una genética que cuando nos paremos delante de Dios, no le vamos a poder decir, es que estás equivocado, tienes un récord equivocado. No, yo aquí tengo tu genética, mira.
Y te va a enseñar ahí, te va a enseñar. Es como una espiral. ¿Han visto esa genética que sacan por ahí? Las genéticas, el código genético. Entonces, Dios, por eso debemos de nunca sentirnos avergonzados. Somos especiales para Dios. Cada uno de nosotros. Y tenemos cosas especiales que Dios ha hecho para con nosotros. Les digo, el tener vergüenza es un síntoma muy grande de inseguridad. Y yo les digo, no tengan inseguridad, son hijos de Dios. Que soy muy alto, soy flaquito, soy chaparrito, soy morenito, eso no importa, tú eres hijo de Dios, amén. No importa. Entonces, debemos de decir, Señor, ayúdame, Señor, a quitarme si tengo algo que me da vergüenza. A ver, levanten la mano, ¿cuántos les dan cosas vergüenzas? Levanten la mano aquí en esta mañana. ¿Nadie? ¿O todos somos seguros? ¿Ya? Ay, amén, me da gusto. A ver, vénganse a predicar, hermano, por acá, hermano Jorgito. A veces, es que me da vergüenza, pastor, agarrar el micrófono. Hasta agarrar el micrófono. ¿Saben qué? No se sientan avergonzados. Siéntanse hijos de Dios. Amén. Y seguros de que Dios está con ustedes. Eso es lo que tenemos que declarar en nuestra vida. Les digo, hay gente que se avergüenza de todo. Y más en este punto espiritual, a veces la gente no quiere que sepan que ya creímos en Cristo Jesús, que ahora somos cristianos, que ahora podemos cargar una Biblia en nuestro brazo, ¿sí? Y que hay algo diferente en nuestra vida. A veces pasa eso, hay gente que se siente avergonzada de eso. En mi caso, yo le digo ahora al Señor, gracias. Quizá algún tiempo me sentí avergonzado de cosas porque era joven, pero ahora en este momento ya he aprendido a decidir, no, yo no tengo por qué avergonzarme de absolutamente nada. Y más ahora que creo en Dios, ¿sí? Cuando yo bajo a los hospitales, ¿saben qué? Yo bajo con mi Biblia aquí en la mano, ¿sí? Y con mucho orgullo la llevo. Con mucho orgullo. Y ¿saben qué? Ese orgullo se siente y lo refleja uno. Porque la gente, yo no sé, Dios es tan bueno con uno que la gente nos toma como cosas especiales. A los verdaderos hijos de Dios. Nos dejaban el domingo, estábamos con mi hermana Juanita, nos llamó y digo, estoy aquí en el hospital, estoy en el Holy Cross. Y dijo mi esposa y nos dijimos los dos, vamos con Juanita porque eran las 6, 7 de la tarde. Dijimos, a lo mejor está solita ahí y no hay quien la acompañe, vamos. Y todos están allá en Pandel, vamos con Juanita. Nos cambiamos, nos vestimos y bueno, yo siempre llevo mi Biblia para darle al enfermo o al familiar, darle una palabra de consuelo. Yo llegué con mi Biblia. Y la gente nada más se nos quedó viendo a mi esposa y a mí y dijo, no pueden pasar, nada más puede pasar una persona. Y le dije, amor, pasa tú, pues ve a ver a la hermana Juanita. Y yo me quedé ahí parado en la entrada del hospital porque nada más podía entrar una persona. Fíjense lo que es Dios cuando tú eres un verdadero hijo de Dios. La hermana Juanita entró, mi esposa, y dijo, ¿y el pastor dónde está? Dijo, no, pues nada más dejan entrar uno. Dijo la hermana Juanita, no, ahorita vamos a pedirles que los dejen pasar. Y le dijo la hermana Juanita, una trabajadora social, creo que era, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? Ella es mi pastora y ella es la esposa de mi pastor y mi pastor está allá afuera. Y yo necesito que entre también él. Y ¿saben qué, hermanos? Dios es bueno. Eso es cuando no te avergüenzas de Dios. Yo estaba allá afuera y estaba lloviendo, esperándome ahí, lloviendo y frío a las 6, 7 de la noche. Cuando de repente Dios abre, dice que abre como les abrió el Jordán al pueblo de Israel. Él abre el camino. Viene Juanita, viene mi esposa, viene la trabajadora social y dice, usted no puede estar ahí, véngase para acá. Fíjense, no me avergüenzo porque es poder de Dios. Nos dejaron entrar, a nadie me estaban dejando entrar. Por eso dice aquí Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Es poder. Cuando tú verdaderamente le crees a Dios, hay poder en ti, hay poder en las cosas que haces. Por eso no me avergüenzo. Y dijo la hermana Juanita, qué bueno que traía usted su Biblia para que sepan que verdaderamente era el pastor. Y le dije, pues siempre tengo que cargarla y me siento orgulloso de eso, ¿sí?
Nunca, hermanos, niños, jóvenes, nunca se sientan no orgullosos de ser hijos de Dios. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos por ahí que la Biblia nos marca que debemos de estar orgullosos de ser hijos de Dios. Amén. Que conocemos la verdad, conocemos la palabra de Dios y que Dios es bueno con nosotros. La gente insegura siempre va a estar llena de vergüenza en todas las áreas, pero nosotros somos hijos de un rey y somos reyes y sacerdotes, así dice la palabra de Dios. Amén. La cosa es que lo creas, la cosa es que lo creas, que verdaderamente eres hijo de un rey, hijo de un sacerdote, amén, y que puede ser sacerdote. Estas palabras que leímos por acá en el versículo 16 que tienen ahí en su Biblia, dice, porque no me avergüenzo. Este es el apóstol, ¿quién? Pablo. Son palabras del apóstol Pablo diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo de Dios, no me avergüenzo de su palabra, porque allí hay poder. Amén. Amén. Pablo diciendo estas palabras, vamos a recordar, recuerdan que Pablo era un hombre muy preparado, un hombre muy, podríamos decir, un doctor en la ley, ¿sí? Un doctor en la ley mosaica. En el tiempo de Moisés, cuando Dios le da las reglas a Moisés, escribe todas las reglas y el apóstol Pablo era un estudiante, ya era un graduado para ese momento, era un fariseo. Un fariseo es como un abogado, pero de los abogados de los más grandes, que conocía todas las leyes del pueblo de Israel. Amén. Y se llamaban fariseos. Esos grandes abogados que conocían la ley se llamaban fariseos. En ese momento Pablo ya era un grande fariseo, un gran conocedor de la palabra de Dios. Y saben, en ese momento cuando Cristo Jesús aparece y el evangelio aparece, Pablo y los fariseos, ellos no creyeron que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no lo aceptaban, ¿sí? Ellos no aceptaban que, Él es hijo de Dios. No creemos que Él sea el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban, hasta cierto grado, no estaban bien enterados de lo que la palabra decía, ¿sí? Y de las promesas que había dicho Dios para con el pueblo de Israel. Ellos no creían en Cristo Jesús y Él y los de su generación se dieron a la tarea de matar a los cristianos, ¿sí? Los fariseos, todos los religiosos de ese entonces, en Jerusalén oían de que Cristo Jesús se hizo un grande líder, se hizo un grande hombre que arrasaba con gentes, ¿sí? Entonces ellos pensaban que Jesús iba a ser como un líder que los iba a derrocar a ellos y les iba a quitar el poder. Entonces ellos se dieron a la tarea, los fariseos, Pablo siendo fariseo, se dieron a la tarea de perseguir a los cristianos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Sí, amén. Muchos de ustedes conocen esa palabra. Y si no, vean ahí el libro de Hechos. En el libro de Hechos van a ver todo eso que se desarrolla en esa área. Les digo, Pablo era perseguidor de los cristianos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y Pablo tenía muchas cualidades, aunque era un perseguidor, aunque era alguien que mataba a los cristianos, que los llevaba para que los mataran. Amén. Fíjense qué difícil fue para los cristianos en esos primeros tiempos. Ahora nosotros podemos decir con toda libertad, soy cristiano, ¿va? Soy cristiano. Y ahora la gente nos respeta, como les digo, porque nos respeta, ¿sí? Por eso debemos de ser buenos cristianos y dar un buen testimonio. Porque si no damos un buen testimonio, entonces la gente no nos va a respetar. Hasta hoy todavía la gente dice, él es cristiano. Ellos no dicen malas palabras. Ellos no andan de borrachos, ¿verdad? Ellos no dicen mentiras. Amén. ¿O quién dice háblanos, Señor? Ellos no dicen mentiras. Ellos se dedican a su esposa, no andan con otras mujeres, ¿verdad? O sea, ese es un, sí. Todavía la gente que se dice cristiana, todavía tenemos un buen testimonio. No lo tiremos al suelo. No que por nuestra culpa digan, yo no quiero. Mira, así son todos los cristianos. Es borracho, anda con otras mujeres, es maldiciente, es defraudador. No, aquí no hay nada de eso. Y espero que no lo haya, ¿sí? Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser gente recta delante de Él. Les digo,
Pablo, aún siendo perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, ¿sí? Iba y los buscaba y los llevaba a las cárceles para que ahí los agarraran y los mataran. Les digo, ahora tenemos un grande privilegio que ya no sufrimos de eso. Aún siendo Pablo perseguidor de los cristianos y asesino de los cristianos, fíjense que Dios lo mira. Dios a todo mundo nos mira, a los buenos y a los malos. ¿Saben eso? Y aún todo eso que sea Pablo, Dios miró a Pablo y fíjense lo que Dios pensó. ¡Wow! Este hombre, aunque es perseguidor de mis hijos, los cristianos, ese hombre es celoso de lo que hacía. ¿Sí? No celoso de esos celos que te dan a ti con tu esposa, no, de esos no. Sí me están entendiendo, ¿verdad? Celoso es de que yo creo en esto y aquí me mantengo. Es también... es que yo nomás pensé de los celos a esos que me dan a veces, pastor o pastora. ¿Sí? No. Él era celoso de lo que hacía. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí saben lo que es esa palabra? ¿Verdad? Era celoso de la ley, era celoso de lo que hacía. O sea, era de una sola pieza, Pablo. Dios lo estaba mirando. También dice, se cree que Dios miraba a Pablo y dice que Él lo miraba que era persistente. ¿Saben qué es lo que es ser persistente? ¿Sí? Que va y que no importa lo que pase, yo sigo adelante, ¿sí? Pablo era persistente. Fue persistente en sus estudios porque terminó su maestría en leyes, la terminó. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mucho de eso, a ser celosos, pero no de los otros, sí, persistentes. Amén. Pablo era celoso, persistente, no era cobarde. Pablo no era cobarde. Pablo era valiente. Pablo era arrojado, ¿sí? Aunque, como les digo, en ese momento él estaba persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a la iglesia para que los mataran. Dios estaba observando, ¿sí? Iba por lo que quería y ¿saben qué? Lo conseguía. O sea, esa era la personalidad de Pablo. Amén. Y llegó un momento en donde Dios dijo, este hombre a mí me sirve. Fíjense, aunque no era un buen hombre para Dios en el área de que andaba matando cristianos, Dios lo estaba mirando y dice, este hombre es apto para mí, yo lo necesito. ¿Cuántos de aquí somos celosos? ¿Cuántos de aquí somos persistentes? ¿Y qué es ser persistente? ¿Celoso en la iglesia? ¿Qué sería ser celoso en la iglesia? Escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso es ser celoso de la palabra, ¿sí? Ser persistente en la iglesia, ¿qué significaría? A ver, díganme. Ser fieles. Venir a la casa de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Ser persistente, ¿sí? Y ser constantes, exactamente. No ser cobardes cuando te pregunten, ¿a qué iglesia vas? Yo no voy a la iglesia. No. Jóvenes, niños, sean valientes. ¿Sabes qué? Soy cristiano y con mucho orgullo voy a la iglesia cristiana Cosecha Final con el grandioso pastor. Soy cristiano y estoy orgulloso de ser cristiano. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. También debemos ser orgullosos. La palabra nos va a enseñar por qué debemos estar con eso. ¿Por qué Pablo llegaba a decir eso? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Pablo eso lo está diciendo. Estas palabras las está diciendo después de que ya fue cristiano. Antes de que era cristiano, él mataba a los cristianos, andaba persiguiendo, era persistente, era valiente, andar buscando a la gente, no le importaba llegar con los cristianos y si están armados, pues yo los mato o yo los agarro como sea, yo me los llevo. Era valiente. Pues Dios estaba mirando, como les digo, miró eso y dijo, este me sirve para mi obra. Nosotros, hermanos, les hago una pregunta, ¿serviremos para la obra de Dios? Amén. ¿Somos persistentes? Entonces, ¿por qué nomás los jueves vienen 4? Ahorita aquí vemos 60. Es que vivimos lejos. No, está bien. Los que viven lejos está. Pero, ¿saben qué?
Eso, tenemos que ser persistentes. Cuando Dios vea eso, a veces queremos tener todos los favores de Dios, pero no hacemos un extra por Dios. Salgo a las 7 de la noche del trabajo y ¿saben qué? Es que no puedo llegar con uniforme, pastor. Véngase así como viene, no importa. Véngase el jueves a la hora como pueda. Es que vengo despeinada, no le importe, véngase. Es que vengo de limpiar casas, pastor. Véngase usted a la hora que pueda, sí, venga. Es que se me ve el cansancio, no te importe, tú vente a la casa de Dios. Cuando Dios vea eso, Dios va a decir, este me sirve, esta me sirve. Pero si ve que por cualquier cosita, es que se me ponchó la llanta, ya no pude venir, pastor. No, baje la llanta ahí y tírela ahí en el freeway y va a ver como, si es mujer, se bajan como 50 varones a ayudarle ahí. Si es hombre, ni modo, te vas a tener que cambiar las llantas solito. Amén. Si eres hombre, te amolaste. Aunque abras el cofre y hagas todo eso, no, nadie va a llegar. Pero las hermanas nomás abran el cofre y tiren la llanta ahí. Varadero de carros ahí en el freeway. Porque los varones somos muy ayudadores. Amén. Dios miró todas estas cualidades en Pablo y dijo, este me sirve. ¿Y sabes qué? Cuando Dios tomó a Pablo, le sirvió a Dios, le sirvió y le sirvió mucho, ¿sí? Así tú, a veces quieres que Dios te conteste en áreas en tu vida y Dios dice, no, tú como que no me sirves mucho como para un buen servidor, como para un buen hijo. No, déjame mirar. Es más, a lo mejor a veces Dios ya ni busca aquí en las iglesias. A decir, no, creo que allá afuera. Es lo que pasó con Pablo, ¿sí? Dios andaba buscando allá afuera. ¡Wow! Acá había gente acá en la sinagoga y todas las cosas ahí en el ritual y Dios mirando a Pablo. ¡Wow! Ese anda matando cristianos, pero es valiente, no es temeroso, es celoso de la paz. Ese me sirve. Y todos los de acá, todos los religiosos y toda esa gente, ahí no me sirve ninguno. Creo que mejor aquel. Y Dios pone la mirada en Pablo y ¿saben qué pasó? ¿Se acuerdan, verdad? Dice que iba camino ¿a dónde? Iba camino a Damasco, ¿sí? Iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y dice que ahí Dios dice, Jesús dice, aquí me lo voy a agarrar. Aquí me lo agarro. ¿Y saben qué? Se cree que iba montado en un caballo porque esos grandes hombres eran importantes. Y andaban en caballo, la tropa andaba caminando, pero dice que cayó al suelo. Entonces, se cree que iba en caballo y dice que el poder de Dios es una luz. El poder de Dios. El poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dios le dice, me le voy a mostrar para que vea cuánto es mi poder. Y solamente una luz no lo miró y de la luz salió una palabra que dijo Pablo, o le dice Saulo, en ese momento dice Saulo, Saulo. Esa luz tan poderosa, esa palabra tan poderosa, es la única manera que Pablo iba a entender que Jesús vivía. Sí, era la única manera, mostrándose de esa manera, de esa fuerza, de ese poder. No me avergüenzo porque es poder de Dios. Gracias. Y así lo ha hecho Dios con muchos de nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Especialmente conmigo, Él me mostró que Él vivía. Gloria a Cristo, aleluya. Si no, yo no hubiera creído. Yo no hubiera creído. Porque yo era religioso desde muy niño. Nada más era religioso. Conocía la palabra. Había escuchado muchos sermones. Era religioso. Lo que era Pablo. Pablo era religioso nada más. Porque conocía toda la ley. Era fariseo. Era religioso. Trabajaba para el gobierno de Israel. Pero nada más en lo religioso. Dios a veces tiene que hacer algo fuerte y grande para que le creas. Yo no sé en cuántos lo ha hecho aquí el Señor. O a lo mejor no les ha dado oportunidad. A lo mejor no les ha dado oportunidad para que Él se muestre. Porque yo en mis 35 años de vida nunca le di la oportunidad a Dios.
Nada más decía, yo creo en Dios, es bonita la palabra, soy cristiano. Hasta eso que no me daba vergüenza, nunca me dio vergüenza. Pero no creía totalmente en Dios. Hasta que un día le pido perdón ahí en mi recámara, yo solito. Le digo a la gente que comencé en la iglesia levantando mis manos y pidiéndole perdón a Dios, pero en mi recámara, yo solito. No hubo ningún pastor que pusiera las manos sobre mi cabeza. No hubo nadie. Yo solito. Allí en mi recámara. Le digo, Señor, yo sé que me estás perdonando todos mis pecados, todo lo que he hecho. Yo sé que me los has perdonado y me los estás perdonando. Cuando tú le abres por primera vez tu corazón al Señor, Él va a llegar a tu vida. Pero ábreselo, si no se lo abres, Él no va a llegar. Él es un caballero, Él no llega. Dice, yo toco a la puerta. Él como caballero toca. Y si a veces te ha tocado, tú no le abres la puerta, Él no va a entrar. Yo toco la puerta y llamo. Pero dice, el que abre la puerta, entro a Él. Y estaré con Él y cenaré con Él. Pero tienes que abrir la puerta. Si no abres la puerta, Él no va a llegar y no se va a mostrar a ti. Y tú siempre vas a creer que, si hay un Dios, yo creo que hay Dios. No te va a mostrar ese poder que Pablo aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Tienes que abrirle tu corazón un día y decir, Señor, realmente eres verdad, realmente existes. Y cuando tú haces eso, el Señor viene a ti. Ahí en mi recámara, ahí le digo, Señor, tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Y me toca con su Espíritu Santo. Yo empiezo a hablar en lenguas ahí en mi recámara solito. Y la palabra lo dice, cuando yo empiezo a hablar en lenguas. Yo empiezo a hablar en lenguas y me quedo ahí en mi recámara. Yo empiezo a recordar toda la palabra, casi dice que ese día cuando Él viene, Él está con nosotros, Él muestra su poder a nosotros, Él habla con nosotros, Él habla a nuestro espíritu. Entonces yo pude decir, sí, Señor, eres real y eres verdadero. Eres real, por eso estoy ahora predicando en este lugar. De otra manera yo no predicaría en este lugar. Yo no predicaría en este lugar si no supiera que Dios es real y es verdadero. Yo no predicaría. A veces me dice mi esposa, yo no creo que tú estés predicando, y así como predicas, no lo creo. Yo te conozco, ¿cómo eras? Y le digo, no soy yo, fue Dios el que tocó mi corazón un día y ahora me hace predicar y decir, no me avergüenzo del Evangelio y predico de la palabra. Quizás no sepa predicar, pero sé que hay poder de Dios. Sé que Dios existe. Quizás no sepa predicar, pero yo sé que Dios existe y hace cosas grandes y poderosas. Y aquí las ha hecho en esta iglesia. Aquí ha habido milagros y sanidades, ¿o no es cierto? Aquí ha habido milagros y sanidades. El último que acabamos de ver es José. Le dijeron a Juanita y el domingo, hay una inyección que le vamos a poner. Si no le ponemos esta inyección, él se queda paralítico, se queda mal totalmente, ¿sí? Pero si se la ponemos, hay oportunidad pues si se la ponemos, a lo mejor muere. Malas opciones. Y Juanita tomó la decisión, dijo, póngansela en el nombre de Jesús. Y es la segunda vez que hacen eso con el hermano José. Y ¿saben qué? Le pusieron la inyección, empezaron a tratar a José y José salió sin ningún problema. Estamos viendo milagros de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo. Aquí hay gente que estaba en diálisis. Ya nuestro hermano Arturo estaba en diálisis. Ese es para que ya no estuviera aquí. Hace años que estaba en diálisis. Estar en diálisis ya no te recuperas. Estar en diálisis ya tus riñones no sirven. Dios le recuperó los riñones a mi hermano. ¿Sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi hermana Cleo llegó ahí sin caminar y miren, hay otro milagro del Señor. Son de los que me acuerdo. Recuérdenme más, hermana Margarita también se quería morir de depresión y enfermedades. Tenía la mesa llena de medicinas en su casa. Y ella nos dijo cuando la conocimos, yo me quiero morir. Y el Señor le quitó todas las enfermedades, todas las medicinas. Y ahora quiere vivir, ¿verdad, hermana Margarita? Amén. Acuérdenme de más, más. Milagros. El hermano Jorge, ahí está. Hermano Jorge, le dijeron, usted váyase a su casa porque usted se va a morir.
ya sus riñones no sirven, sus riñones, su hígado ya no sirve, váyase a morir. Y el Señor le dice, no, yo tengo un trabajo para ti. Allí en el hospital orábamos por él, decíamos, Señor, tú tienes misericordia, haz algo con él. Y Dios lo recuperó, amén. Hay muchos. Díganme más, díganme, a ver, díganme, ¿qué milagros? Cuando en el hospital dijeron que Fernando tenía síndrome de Down. Dios te contestó y ahí está Fernanda. Acuérdenme, estábamos haciendo, Dios te bendiga, hija. Estábamos haciendo un libro por ahí, por ahí hay un libro que estábamos haciendo de todos los milagros que el Señor ha hecho en esta iglesia. Dios ha hecho milagros. También me hizo el milagro, hermano, porque me tuvieron que poner. Amén. La hermana Sandra ya se había muerto, ¿sí? Tuvieron que ponerle esas cosas en el corazón para que se recuperara. Y se recuperó, y Dios le ha dado una oportunidad más. Dios le sigue dando una oportunidad más. Hogares aquí destruidos, el Señor los ha levantado, ¿sí? Gente que no creía en Dios, Dios los ha levantado. Gente que tenía alcoholismo, Dios los ha sacado del alcoholismo. Dice que el alcoholismo ya no se quita, sí se quita. El Señor es todopoderoso. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Gente que estaba en drogas aquí también, aquí hay gente que estaba en drogas. ¿Saben qué? Las han dejado, allá afuera ya no las pueden dejar. Con el poder de Dios sí se puede dejar todo eso. Les digo, Pablo reconoce todo eso. Pablo reconoce todo lo que Dios hizo. Jesús se le presenta ahí a Pablo y le dice, ¿sabes qué? Tú me eres necesario para el trabajo. Y Pablo se levanta de ese lugar y empieza a ver milagros de Dios. Por eso Pablo dice ese versículo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel. Y sanidad yo agregaría también ahí. Y le empiezan a suceder. Pablo reconoce que Cristo Jesús vive, así como muchos lo reconocimos en esta iglesia. Sí, yo reconocí que Dios existe. A mi esposa le pasó igualmente como a mí. Mi esposa es una mujer persistente. Sí, yo la conozco. Es una mujer de palabra, mi esposa. Sí, es una mujer celosa de la palabra de Dios. Y cuando el Señor viene a su vida, le dije, ¿sabes qué? A ti, Dios te hizo lo que Pablo. Te tuvo que enseñar algo fuerte y poderoso para que pudieras cambiar. Y me dijo, sí, yo no soy fácil de que alguien me persuada. Cuando no somos fáciles de persuadir, el Señor viene y te muestra con todo su poder. Sabes que yo existo. Y si no has sentido ese poder tan fuerte en tu vida, dile al Señor, Señor, yo quiero sentir ese poder fuerte. Que yo diga verdaderamente como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Amén. Y Dios lo va a hacer. Yo sé que muchos de ustedes lo han visto el poder de Dios. Y por eso están en este lugar, están buscando a Dios. Porque han visto el cambio y el poder de Dios. Dios ha cambiado vidas, ha cambiado corazones. Les digo, así Pablo comienza, dice, se levanta Pablo, dice que se levanta Pablo y que le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Ah? Dice que cae aquella voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres? Fíjense, para decir la palabra Señor es que verdaderamente era alguien más grande que él. Y Pablo era un erudito, era grande, era sabio Pablo. Para reconocer a alguien más grande que él, en la palabra era Señor. Si no, él hubiera dicho, ¿quién eres? Pero en ese mismo momento él reconoce ese poder de Dios, el poder de su voz, el poder de su luz. Dice que escuchó la palabra de Dios. Y le contesta, Señor, ¿quién eres? En el mismo momento lo reconoce que era alguien más grande que él, era alguien poderoso. Y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y duro te es difícil. Es difícil pelear contra mí. No vas a poder hacer nada. Y les hago una pregunta, dice la historia. Dice que le dijo, tú eres a mí al que persigues, ¿sí? ¿Y iba persiguiendo a Jesús o a los cristianos? Ya Jesús en ese momento ya había muerto, había resucitado. ¿A quién iba persiguiendo? A los cristianos. Pero Jesús le dice, yo soy al que tú persigues.
Nosotros somos representación de Jesús, hermanos. No te sientas menos, no te avergüences, eres mismo Jesús. Yo soy al que tú persigues. O sea, cuando nos persiguen a nosotros, cuando hablan mal de nosotros, ¿saben qué? Están hablando mal de Jesús. Nosotros somos la representación de Jesús. Fíjense, para sentirnos orgullosos, eso es para que nos sintamos fuertes y decir, no, somos hijos de Dios, somos representación de Jesús, somos hermanos de Jesús y Él nos toma como su primera persona, ¿sí? Eso es lo que somos. Por eso no debemos de avergonzarnos, no debemos de avergonzarnos, no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén, es poder de Dios. Pablo reconoce a Jesús y luego le dice la segunda palabra, ¿qué quieres que haga? Ese Pablo sí era buen servidor, ¿sí? Dios lo conocía y Dios no esperaba menos de él. No esperaba menos de él. Este me sirve, me le muestro a él y le digo que yo soy Jesús al que él persigue, y no esperaba menos que la segunda palabra, ¿qué quieres que haga? Se puso a las órdenes de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tú te pondrías a las órdenes de Jesús cuando verdaderamente sientas que está tu llamado para con el Señor y hacer todo lo que es necesario para Dios. Señor. Es hermoso. Cuando ya estás en Jesús, cuando ya le estás sirviendo, ¿sabes qué? Él te ayuda en todas las cosas. Él hace las cosas. Él va haciendo las cosas delante de ti. No te dé miedo. No te dé miedo. El Señor me bautiza, el Señor me sella como su hijo. Y después me manda al pastorado. ¿Y saben qué? Antes me daba miedo, antes de conocer a Jesús. Me daba miedo el pastorado. Me decían que yo era cristiano, sí, supuestamente, pero todavía no tenía ese encuentro con Jesús. Y me decía la gente, yo tocaba en una iglesia, en la otra iglesia, la última iglesia donde yo estuve, y cuando tocaba era líder de alabanza, y venían pastores y gente que iba a predicar ahí, y me decía, hermano, ¿usted es el de la alabanza? Sí. ¿Usted es el que dije? Sí. ¿Usted va a ser pastor? Varios me dijeron así. Y yo les decía, no. Hasta la hermana Concepción, que ella me conoció allá en la otra, el hermano Saraí me conoció allá en la otra congregación. La gente me dice, usted va a ser pastor. Yo le decía, no, yo no quiero eso. Me daba miedo. Pero cuando Cristo Jesús está contigo, tú te conviertes en el hombre y la mujer más valiente que pueda haber en esta tierra. Porque Él está contigo. Por eso les digo, no teman. No teman. Si Dios te busca, si Dios te encuentra, no temas. Si Dios está tocando a tu corazón y te está haciendo sentir que Él va a llegar a tu corazón, ábrele tu corazón y Él va a llegar a tu corazón. Y cuando sientas ese poder de Dios en tu vida, ¿sabes qué? Tú vas a tener esa fuerza, ese vigor de decir, soy hijo de Dios. Soy poderoso. ¿Por qué? Porque hay poder en el Evangelio. Amén. Es que no teman, no teman. Pablo, su segunda palabra es, ¿qué quieres que haga, Señor? Se puso a las órdenes de Jesús. Pablo, reconocido como un grande líder, un grande fariseo. ¿Ustedes creen que Pablo no tenía un buen sueldo? Sí. Yo creo que Pablo tenía un buen sueldo. ¿Creen que tenía una buena posición? Sí la tenía. Era fariseo de fariseos. Y Pablo le decía a todos los de su generación, ¿saben qué? Yo soy más celoso que todos ustedes. De todos los religiosos de ese, yo soy más celoso que ustedes. Yo soy más religioso que todos ustedes. Yo sé más que todos ustedes. Ese era Pablo. Sí. Y yo me imagino que debe tener una buena casa, una buena posición, porque él nos lo dice más adelante. Yo estoy acostumbrado a vivir en cosas, tener cosas buenas, cosas económicamente bien, sí, pero también sé vivir en lo pobre, también sé vivir en donde no hay. Pero Pablo era un hombre en esa estatura, él hubiera pensado, oh Jesús, ya te conocí, pero es que no puedo dejar mi trabajo. Quizá muchos de nosotros sí dijéramos eso. Es que no puedo dejar mi trabajo, Señor, no te puedo servir. Es que no puedo venir los jueves ni los domingos, Señor. Sí, entonces el Señor te mira y dice, gracias, thank you very much. O busca allá afuera, a lo mejor. Tú tienes el privilegio.
Aquí en este lugar tú tienes el privilegio de ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero rey, un verdadero sacerdote para Dios. Aquí. Pero no, tú no lo estás queriendo, entonces Dios tiene que ir a buscar allá afuera, así como tuvo que ir a buscar a Pablo. ¿Te gustaría ser un gran evangelista del Señor? ¿Te gustaría ser un pastor al servicio de Dios? Es hermoso porque cuando llegues a la presencia de Dios, ahí va a ser hermoso. Que te diga, gracias hijo, gracias porque te pusiste en la brecha, gracias porque quisiste trabajar en el pastorado, gracias porque hiciste el trabajo. ¿Ustedes creen que es fácil escribir 5 páginas? ¿Ustedes creen que es fácil sentarse a escribir 5 páginas y ver todas las ideas y cómo lo hago y cómo lo explico? ¿Creen que es fácil? No. Lleva su trabajo, ¿va? Eso debe de llevar su tiempo. Sí lleva su tiempo. Hay días que estoy encerrado todo el sábado ahí en la oficina. Ayer fue uno de esos días, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, preparando este mensaje. Pero es hermoso cuando ustedes reciben la palabra. Y más hermoso va a ser cuando el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No quiero mucho, nada más que me abra las puertas del cielo. Eso es todo lo que yo quiero. Amén, gloria. No pido mucho. Si me las abre, decir gracias Señor, la hice. Sí. Gloria a Dios. Amén, amén. Todo un día para preparar esta predicación, para que amanece nublado y uno dice, no, yo no voy a la iglesia porque está nublado. El trabajo del pastor lo agarra y lo tira hacia la basura. Todo el día, porque hasta mi esposa me dice, te llevaste casi 8 horas. Ese es el trabajo que Dios quiere. Y tenía ganas de hacer esta predicación. Y ni sé si me va a alcanzar todo el día para predicarla, porque estoy diciendo cosas que no estaban pensadas de decir aquí en este lugar. Pero vámonos rápidamente, no tengas miedo. Pablo se pone a las órdenes del Señor y el Señor le dice, sí te voy a usar. Vete a la ciudad y te van a decir lo que hay que hacer. Y entonces Pablo se vaya a la ciudad, queda ciego, ¿sí? Por el esplendor de Dios, por el poder de Dios, ¿se acuerdan, ma? Queda ciego y Dios manda a un profeta para que ore por él. Le dice, ve a la casa fulana de tal y ora por Pablo porque se quedó ciego de ver toda mi grandeza. ¿Se acuerdan, verdad? Y dice que va el profeta Ananías, gracias, soy malo para los nombres. Dice que va el profeta Ananías, todos los que sepan los nombres pónganse aquí enfrente. Dice que va el profeta Ananías y ora por él. ¿Y qué pasa? Las escamas de los ojos se le caen. Queda sano, amén. Y ahí es todo un proceso, empieza a sanar y Pablo reconoce, no, Dios, Jesús es poderoso, Jesús vive, Él vive, hasta en las placas lo traemos ahí, ¿verdad? Eso es cuando le creemos, Él vive, amén. Gloria a Dios. Me da gusto, mi hermano Carlos trae sus placas, Él vive. ¿Y por qué ahora lo gritas al mundo, hermano? Porque antes no creías, ahora cree que Él vive. Él vive, Él restauró su vida, Él cambió su mente, restauró su esposa, restauró su familia. ¿Creen que Dios vive? Dios vive, Dios vive. Y en esta iglesita hemos visto eso y muchas más. Un día vamos a empezar a dar testimonios de todo esto. Vamos a hacer un programa de todo eso. Pablo se pone al servicio de Dios y ¿saben qué? Pablo empieza a ver el poder de Dios. Vamos a ver uno de los ejemplos del poder de Dios que Pablo pudo observar. Hechos capítulo 13. Busquen Hechos capítulo 13. Ahora sí nos vamos a ir rápido. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12. Dice así, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a un cierto mago profeta. Ya Pablo ya anda predicando, empieza a predicar la palabra del Señor. Y habiendo atravesado la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo,
deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Es Pablo ya con ese poder, ¿sí? Ese poder, quedará ciego. ¿Y saben qué? Quedó ciego el hombre. Pablo empezó a ver milagros y maravillas. Cuando tú le crees a Dios y le dices a Dios: ¿qué quieres? Haz lo que quieras. Cantamos bien hermosas las alabanzas, ¿verdad? Haz de mí lo que tú quieras. Llévame, o como dice, tómame, aquí estoy. Así dice la alabanza. ¿Sí? Cantamos, pero a veces cuando el Señor nos quiere usar, ay, no, Señor. No, Señor, no quiero trabajar para ti. Pablo empezó a poner por obra y empezó a ver los milagros de Dios. Hechos 14:8. Ahí nada más denle vuelta a la página de su Biblia. Hechos 14:8. Esos son milagros que empezó a ver Pablo en su vida ya como un verdadero cristiano. Hechos capítulo 14, versículos del 8 al 10 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo ¿de qué? De nacimiento, que jamás había ¿qué? Andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo dijo a gran voz, ¿qué dijo? Levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué? Y él saltó y anduvo. ¡Wow! No me avergüenzo. ¿Sí? Entonces Pablo llega al momento en donde dice: no. Esto es un espíritu demoníaco lo que esta mujer tiene. Dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo vio el poder de Dios una vez más, reprendiendo a un demonio, y dice que el demonio salió de la muchacha. Amén. Wow. Pablo, les digo, Pablo está mirando todo eso. Estamos en el capítulo 20. Vamos a ver otros ejemplos. Pablo, capítulo 20, versículos del 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba. ¿Qué significa disertaba? Predicaba, enseñaba, ¿sí? Pablo enseñaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado, ¿qué? Muerto. O sea que no nada más a mí se me duermen los hermanos, no tengan vergüenza. A Pablo también se le dormían. Dice que se le durmió, ¿pero dónde estaba? En un tercer piso. Estaba oyendo desde allá una casa, viendo lo que Pablo hablaba de la palabra de Dios. Dice: y cayó del tercer piso abajo y fue levantado, ¿cómo? Muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, se acostó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está ¿qué? Vivo. Y de han de haber dicho: ¿cómo que está vivo si ya está muerto? ¿Sí? Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea, toda la noche predicó. Toda la noche. ¿Quieren que nos quedemos toda la noche? No, si ya llevo 40 minutos ya están desesperados. ¿A qué horas terminará el pastor? ¿Ya quieren que termine? No. Sí. Y si se me cae uno y se me mata ahí ahorita.
Amén. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y luego dice el versículo 12, ¿qué? Y llevaron al ¿qué? Al joven, ¿cómo? ¿Muerto? Vivo. Dice, y fueron grandemente consolados. Pablo vio milagros de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Por eso Pablo llega el momento en que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Si tú vinieras a la iglesia más seguido, verías los milagros que Dios hace en esta iglesia. Pero como no vienes tan seguido, ya de vez en cuando, pues ni hay milagros en esa iglesia. No pasa nada ahí en esa iglesia. No, porque no vienes casi. Pero si vinieras más seguido, wow, el hermano fulano se levantó, ya no tenía riñones, ya no tenía hígado y se levantó, el hermano estaba en diálisis y se levantó, la hermana ya por allá también ya estaba toda enferma y queriéndose morir y se levantó. Había uno que no creía en Dios, era un ateo y ya es hijo de Dios, amén. Había una niña que le iban a decir que tenía síndrome de Down y el Señor la levantó también, amén. Si yo me acordaba de todos, la hermana que se murió, ya le pusieron y se levantó también en el nombre de Jesús. Me dolía la rodilla. Que le dolía la rodilla. Dios hace milagros. Aquí viene hermano Jorgito, un jueves por ahí en la noche, hermano, ore por mi rodilla. Me ha dolido muchos días. Oramos por él, y no es porque el pastor David tenga mucho poder. ¿Quién es el que tiene poder? Dios tiene poder. Dice, oraréis por los enfermos y no, tú no los vas a sanar, yo los voy a sanar. Oramos por hermano Jorgito y empezó a bailar aquí al final, ya cuando nos íbamos a la última. Y se fue el dolor, ¿verdad? Se fue el dolor. Ya ven. Y esos que no decimos todos, si no nos quedamos aquí hasta como Pablo, hasta las 4 de la mañana. Hechos 28, vamos otro. ¿Quieren ver más? ¿Por qué Pablo estaba tan seguro de lo que estaba diciendo? Hechos 28, versículos del 7 al 9. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre. No, del 1 al 6. Dice, estando ya a salvo, eso fue cuando naufragan, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que el barco se rompe y que van a Roma. Entonces, ya estando a salvo, supimos que la isla se llamaba de Malta y los naturales nos trataron con no muy poca humanidad, o sea, los trataron bien, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y ¿qué dice? Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales, la gente de ahí vieron que la víbora estaba colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quienes ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto, porque esas víboras eran muy venenosas, ¿sí? De repente, mas habiendo esperado mucho, esperaron y no le pasó nada a Pablo. Esperaron mucho y vieron que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, este es un Dios. Y no era un Dios, era un hijo de Dios, amén. Pablo, un siervo de Dios. Pablo, ve ese milagro, ahí, la víbora tan venenosa de esos lugares. Dijeron, no, ellos sabían, dice que los naturales de ahí sabían que esa víbora era muy venenosa. Y ¿saben qué? Cuando ven ese milagro que no le pasa nada, dijeron, este es un Dios, pero no era. Y luego les dice más adelante, yo no soy un Dios, yo creo en un Dios que es todopoderoso, el cual me mandó a predicarles la palabra del Señor, amén. Eso es lo que Pablo hacía. Otro último ejemplo, Hechos 28, ahí mismo, no se muevan mucho, Hechos 28 del 7 al 9. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que
padre de Publio, estaba en cama, enfermó de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos. ¿Y qué pasó? Y sanó. Amén. Hecho esto, también los que en la isla tenían enfermedades venían y eran ¿qué? Sanados. Amén. Pablo, ustedes me van a decir, Pablo vio todos estos milagros y muchos más que él miró. ¿Creen que se iba a avergonzar del evangelio? No. Pablo estaba bien seguro. ¿Sabes qué? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Hermanos, así nosotros en esta mañana debemos decirle al Señor, Señor, gracias Padre. Gracias porque nos has enseñado tu grande poder. Gracias porque sabemos, Señor, que hemos creído en un Dios todopoderoso. Y que nosotros podamos decirle al Señor también, Señor, en esta mañana vimos el testimonio de Pablo, vimos lo que Dios hizo con él. Y cómo Pablo llega a decir eso, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y si nosotros revisamos la Biblia, hermanos, hay muchos milagros, hay muchas cosas que Dios hizo que nosotros llegaríamos a decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El apóstol Pablo nunca se avergonzó y Dios lo ensalzó en todo momento. Amén. Y Pablo pudo ganar muchas almas para el Señor y poder llegar a decir al último, he peleado la buena batalla y mi corona está esperando. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Señores y señores, en esta mañana, pónganse de pie. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y le vamos a decir al Señor, gracias Señor. Gracias. Dame, Señor, dame esa seguridad, Señor, de poder decir, soy hijo de Dios. Que no me avergüenzo del evangelio. Puedes decirle al Señor en esta mañana, decirle, gracias Señor. Gracias, dame esa certeza, Señor. Abre mi corazón, Señor, toca mi corazón. Él está tocando tu corazón. Y te dice, yo toco a tu corazón. ¿Y sabes qué? Estoy esperando que abras para venir a entrar contigo y a hacer morada contigo. Es que en esta mañana le vamos a decir al Señor, Señor, que nunca me avergüence, Señor, de ser hijo tuyo. Que nunca me avergüence del evangelio. Que nunca me avergüence de decir, sí, creo en Dios. Amén. Sí, creo en Dios y creo en su palabra. Amén. Amén.